Hola, que el Señor los bendiga. Vamos a, vamos a disponernos, como siempre que comenzamos la enseñanza, pues comenzamos con esta explicación de que la relación con Dios es una relación personal. Dios no está obligando a nadie, no podemos estar con Dios por obligación porque de esa forma no nos va a funcionar. Es un asunto voluntario. La palabra voluntad se traduce como la palabra corazón y la palabra corazón se traduce como la palabra alma. O sea que hacer un asunto voluntario es que esa persona, es decir, que esa alma quiere por amor tener esa relación personal con Dios, porque si esa alma, si esa mente, si ese corazón no quiere tener esa relación con Dios, no puede estar con Dios obligado. Y nadie va a estar con Dios por obligación, porque no se puede. Entonces, como nadie va a estar con Dios por obligación, por eso es que usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué Dios tiene que probar a la gente? ¿Por qué Dios tuvo que probar a los ángeles? Porque Dios probó a los ángeles. Dios probó a los ángeles porque los ángeles también tienen mente, también tienen pensamiento, los ángeles también tienen voluntad. Los ángeles también tienen deseo, afecto y emociones. Pero no dice Dios que Dios hizo a los ángeles a su imagen y semejanza. Dice que hizo fue al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, como Dios les dio voluntad propia también a los ángeles, capacidad de pensar, de tomar decisiones, afectos, deseos, sentimientos, entonces por eso Dios no podía obligar a los ángeles, que los ángeles estuvieran con Dios. Entonces vino un tiempo probatorio para los ángeles. Todavía Dios no había hecho al hombre. Y en ese tiempo probatorio, dice Ezequiel, en Ezequiel 28, un ángel que era un querubín, que se llamaba el lucero hijo de la mañana, él acá adentro, que parece que él era el que manejaba la alabanza para Dios, y manejaba millones de ángeles que eran ángeles que alababan a Dios, y él dirigía esa orquesta para Dios, y cuando él vio esa alabanza para Dios, él quiso que esa alabanza fuera para él. Y cuando este querubín quiso que esa alabanza que era para Dios fuera para él, entonces él pensó que también él podría ser como Dios y él podría ser igual a Dios. Y eso fue que vino y le dijo al hombre que ustedes también pueden ser como Dios. O sea que no tienen obligación de someterse a Dios. Les dijo, ustedes también pueden ser como Dios, determinando qué es y qué no es. Entonces ustedes también pueden decir qué es bueno y qué es malo. Entonces no tienen obligación de someterse a Dios, dijo Sata. Él hizo eso primero y cayó y quiso ser igual a Dios y quiso formar su trono allá en el tercer cielo. Dios, eso es inadmisible, eso no se puede permitir de ninguna manera. Entonces por eso que la Biblia dice que un tercio son 3/3. Entonces que un tercio de esos ángeles cayó con Satanás. Se le llama los ángeles caídos. Y que 2/3 de esos ángeles dijeron no, nosotros vamos a someter nuestra voluntad ¿a quién? A la voluntad del Padre, y sometieron su voluntad a la voluntad de Dios. 2/3 de los ángeles. Por eso es que 2/3 de los ángeles están con Dios y 1/3 de los ángeles están con Sata. A ese 1/3, que son millones de millones de millones, porque son millones de millones de millones de millones de ángeles. Esos millones de millones están con Sata. 1/3 se le llama los ángeles caídos. Ellos se mantienen en el segundo cielo. Y desde el segundo cielo
es que ellos enfilan su dominio, su control, su gobierno satánico sobre la tierra. Por eso es que dice la Biblia, no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos, sino contra príncipes, contra potestades, o sea, contra entes que tienen autoridad y que tienen poder, contra gobernadores, o sea, contra entes que gobiernan, administran tiniebla sobre la humanidad, administran tiniebla sobre la humanidad. Le están administrando tiniebla a la humanidad para que la humanidad caiga en tinieblas. Y lo hacen desde el segundo cielo, los lugares celestiales. Dice contra huestes. Huestes son ejércitos, ejércitos espirituales de maldad, que gobiernan maldad, administran tiniebla sobre los seres humanos y le gobiernan la mente y hacen que los seres humanos tomen malas decisiones y que los seres humanos coman del árbol de la ciencia del bien y el mal y que ellos piensen que son como Dios y que ellos pueden determinar por sí mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es que la humanidad se está consumiendo. Eso usted lo encuentra aquí en el libro de Apocalipsis, que es el libro de Revelaciones, en el capítulo 12, aquí. Versículo 4. 12, 4. Y su lengua, su cola, su lengua, la de Satanás, arrastró la tercera parte, dice allí, un tercio, o sea, la tercera parte de las luminarias de los cielos, es decir, de los ángeles de Dios, y los arrojó a la tierra, o sea, hizo que cayeran. Y luego dice que el dragón, es decir, Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a Jesucristo, se paró frente a Israel a fin de devorar a un hijo de Israel tan pronto como naciera, para tratar de impedir que este muchacho le diera a él en la cabeza, porque ya se había dado cuenta que este era el que le iba a dar a él en la cabeza. Bueno, vamos a comenzar en el nombre de Cristo Jesús. No se olvide que el último libro de la Biblia, que lo tradujeron Revelaciones, que lo conocemos como Apocalipsis, se llama Devarim, o sea, se llama Deuteronomio. Y que el libro número 5 del Pentateuco, el Pentateuco, penta significa 5, son los primeros 5 libros de la Biblia. Los escribió Moche, los escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. O sea, Berechí, Shemó, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Entonces, el libro de Devarim es el libro de Deuteronomio. Y así como a Deuteronomio le llaman Devarim, que traducido al español es palabras, a Revelaciones, o sea, Apocalipsis también le llaman Devarim, que significa palabras. Son el último libro de la Torá, o sea, del Pentateuco, y el último libro de la Biblia. Esos dos libros son especiales, porque esos dos libros, allí está el resumen de lo que Dios quiere con un pueblo, con el propósito de introducirlo a una, en este caso de Israel, a una tierra prometida. Y en el caso del mundo y de nosotros en este tiempo, a un gobierno milenial con Cristo Jesús. Y de introducir a Israel a la tierra prometida con Josué, que es Yeshua, que es Cristo Jesús. Yeshua es Josué, que es Cristo Jesús. En este caso, este libro de Devarim, Revelaciones, Apocalipsis, muestra el propósito de Dios, cómo se cumple, hasta que lleguemos al capítulo 20, que es el milenio o el gobierno milenial de Cristo Jesús aquí en la tierra, y luego cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. O sea que el libro de Apocalipsis no es un libro trágico, es un libro donde Dios le muestra
a aquellas personas que realmente lo aman, lo bien que les va a ir en el nombre de Cristo Jesús. Y le muestra a esos otros que no aman al Señor, sino que están en contra del Señor, lo mal que les va a ir. Por eso es que esa gente, en vez de meterse en el grupo de los que aman al Señor, para que les vaya bien, comienzan a atacar el Apocalipsis. Porque no quieren someterse a Dios. La gente que ataca el Apocalipsis es gente que no se quiere someter a Dios. Porque al final de cuentas, el Apocalipsis lo que muestra es que las personas que quieran estar con Dios tendrán que obligatoriamente, por voluntad propia, terminar sujetándose al Dios de la Biblia. Porque el hombre fue hecho para estar con Dios. Porque dijo, hagamos al hombre, hagámoslo conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. E hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, retomo el asunto. Usted pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios? Porque hay gente que pregunta eso. Pero ¿por qué Dios tiene que probar a los hombres? Es que Dios probó a los ángeles. Ya lo explicamos. ¿Por qué los probó? Porque tienen voluntad. Entonces los prueba para que el que quiera estar con Dios diga, yo quiero estar con Dios. Y el que no quiere estar con Dios diga, yo no quiero estar con Dios y se salga. ¿Ya lo entendió? Entonces prueba a los hombres también, los prueba, pero les muestra que podemos estar con Dios a través de la sangre de Jesucristo. Les muestra que la persona que Dios colocó para que el hombre volviera a Dios fue la sangre de Jesucristo. Y los prueba para que cada persona humana decida por sí mismo si se mete con Dios a hacer las cosas como Dios quiere, a tener un sometimiento a Dios y a lo que Dios diga, o si dice no, yo realmente no estoy para someterme a eso, yo me salgo y se salga. Entonces la que se salió fue la persona. Y la que quiera estar es la persona. Y lo hace en todas las épocas. Lo hizo con los ángeles. Lo hizo con Adán y Eva. Lo hizo para la gente del tiempo de Noé. Lo hizo para la gente del tiempo de Abraham. Lo hizo con Israel. Lo hizo en Sodoma y Gomorra. Lo está haciendo con nosotros. Lo va a hacer con los que nazcan en el milenio. Y con todo el mundo lo hará. Hasta que diga hasta aquí ya no más prueba. Ya aquí los que quedaron, los que no quedaron, no quedaron. Y los que quedaron porque quisieron quedarse conmigo. Decidieron quedarse conmigo, dice Dios. Y los que no quedaron porque dijeron, no queremos estar contigo, Dios. Y punto. Entonces el problema es que los que estén con Dios, pues van a vivir con Dios. Y como Dios es todopoderoso y es amoroso y provee de todo, pues ellos van a vivir una vida muy linda por los siglos de los siglos. El problema es que los otros van a estar secos por siempre y entonces les va a tocar es un lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que no le gusta a mucha gente cuando se habla de eso, pero no entienden la preliminar cuando Dios les habla de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y que lo mejor que le puede suceder a una persona es que viva su vida con Dios a través de la sangre de Cristo Jesús y que Dios no lo puede obligar a que esté con Dios, sino que la persona durante el tiempo en que esté viva dentro del cuerpo debe tomar la decisión antes de morirse de decir yo voy a vivir con Dios por los siglos de los siglos. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es que Dios nos está preparando para la vida eterna. Aquí estamos en una preparación de vida eterna y es muy probable que muchos de nosotros ni vamos a morir, vamos a seguir derecho por los siglos de los siglos. Eso dice la Biblia porque dice no todos moriremos, sino que seguiremos derecho con el Señor por los siglos de los siglos. Entonces podemos disfrutar desde ahora en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mirando el asunto de la Biblia, hoy pues cada segundo domingo de cada mes hacemos algo que el Señor dice
la muerte del Señor anunciáis hasta que el Señor venga, que algunos dicen la cena. En hebreo le llaman el ceder. O sea, la ceremonia que el Señor practicó, que la practicó durante el tiempo de su vida, cada año la practicaba cuando llegaba la Pascua. Y cada vez que el Señor celebraba la Pascua, entendía que Él era el Cordero de la Pascua y que Él tenía que morir por nosotros. Y Él lo sabía claramente. Y Él sabía que vino a morir por nosotros, que el Padre lo mandó a morir por nosotros. Y Él sabía que para eso fue mandado. Entonces, toda la vida lo celebró. Comenzó su ministerio, dice Lucas, cuando tenía 30 años. 30 años era la edad perfecta para que una persona pudiera comenzar un ministerio. 30 años, dice Lucas. Que el Señor, cuando comenzó su ministerio, tenía aproximadamente 30 años de edad. Dice la Biblia, ¿cierto? Y el Señor comenzó su ministerio a los 30 años, por lo tanto, como el Señor nació en septiembre, en la fiesta de Sucó, en la fiesta de los tabernáculos, significa que el Señor comenzó su ministerio en la fiesta de los tabernáculos, cuando tenía 30 años. Y entonces el Señor murió en la Pascua. Entonces, de septiembre que comenzó su ministerio, fiesta de los tabernáculos, al siguiente septiembre cumple 31 años. Al siguiente septiembre cumple 32 años. Al siguiente septiembre cumple 33 años, pero no muere allí. ¿Él muere allí? No, él no muere a los 33 años porque entonces hubiera muerto en septiembre. Él muere en la Pascua. Entonces ese mes en que él nació va de septiembre a octubre. Entonces usted cuenta de octubre a noviembre, un mes. De noviembre a diciembre. De diciembre a enero. De enero a febrero. De febrero a marzo. Y de marzo a abril. Y ahí murió el Señor. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué le parece? 33 años y medio. ¿Por qué 33 años y medio? Es que todo lo que Dios colocó en la Biblia tiene un significado. Y aquí en la Biblia no hay nada que no tenga un significado. Todo significa. Y si una persona dice, es que ¿para qué se preocupan tanto cuando murió, cuando nació? Entonces no le está diciendo a usted. ¿A quién le está diciendo eso? A Dios que lo estableció. Porque el que colocó eso ahí fue Dios. Y si eso no fuera importante, ¿Dios qué? Dios no lo hubiera colocado, porque Dios aquí no colocó nada que no fuera importante. Todo lo que colocó aquí tiene importancia. En algún momento te va a importar. Lo vas a necesitar en el nombre de Cristo Jesús, para que te abra los ojos del entendimiento. ¿Y por qué a los 3 años y medio? Porque Dios es un Dios matemático. Dios sabe más matemática que los científicos, que los físicos, que los químicos y que los matemáticos puros. Porque el que inventó las matemáticas fue Dios. Y Dios le asignó al hombre le asignó un número, el número 6, porque lo hizo al 6º día. Pero a Cristo Jesús le asignó un número, el número 7, que se llama el número perfecto, el hombre perfecto, el que arregla todas las cosas. Cristo Jesús. Y si el 7 es un número perfecto, el 6 es número de hombre, dice la Biblia, ¿o no? Pero a la maldad Dios también le asignó un número. Y le asignó el número 3,5. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y a las obras del diablo, ¿qué número le asignó? El 3,5. Que es 7 partido por la mitad, ¿o no? De tal forma que como Machía, Cristo Jesús venía a deshacer toda obra del diablo, entonces él tuvo un ministerio de 3 años y medio. Y como 3,5 es deshacer las obras del diablo, en ese momento muere y deshace las obras del diablo. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso es que el ministerio del anticristo dura 3 años y medio. Y viene Machía y ¿qué? Y deshace todo eso, ¿o no?
Eso es. Para que entiendan esa parte de los números, porque hay gente que se enreda con esos números. Para que sepa usted entonces que Cristo Jesús no nació en diciembre, que nació en octubre en la fiesta de Sucó y murió entre marzo y abril en la fiesta de la Pascua cuando tenía 3 años y medio. Bueno, entonces cuando el Señor muere va a morir en la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Él va a morir en la fiesta de la Pascua. Entonces cuando el Señor va a morir, que va a morir en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de la Pascua el Señor va a levantar la copa, pero el Señor no va a levantar una sola copa, va a levantar 5 copas. Lo que pasa es que allí Dios coloca en Lucas, vamos a Lucas. Lo que pasa es que allí Dios coloca una copa porque es la copa que interesa. Por ejemplo, miren, Dios le dijo al hombre, creced y multiplicaos, llenad la tierra y dominarla. Entonces, en la Biblia que nosotros conocemos dice que Eva tuvo, el primer parto fueron 2 hijos. Pero realmente no fueron 2 hijos, fueron 5 hijos. Lo que pasa es que Dios resalta es lo que Él quiere resaltar. Como cuando usted está leyendo, usted tiene un resaltador. Y si a usted le interesa toda la página, pues la pinta toda. Pero si a usted le interesa una liniecita, ¿usted qué hace? La resalta, esa línea. Entonces, la Biblia resalta, siempre es lo que Dios quiere resaltar. Lo demás lo deja ahí abajo. Porque Cristo Jesús explicó que si Dios coge esta Biblia y coloca todos los detallitos de todo lo que sucedió, entonces la Biblia tuya debe ser así, no tenés cómo llevarla. Dijo Dios que si todo se registrara, no caberían los libros, ¿dijo o no? Entonces él la fue resumiendo y fue extrayendo el sumo, lo que más importaba, y tal la Biblia quedó así. Para que no pasaras trabajo cargándola. Entonces hay cosas que se registraron en otros libros. Y en la Biblia dice, el primer parto de Eva fueron 5 niños. El primero que nació fue Caín, después nació Abel y después nacieron 3 niñas. Y Eva se fue de ahí en adelante teniendo hijos por montones. Cada vez que Adán la miraba, quedaba preñada en el nombre de Machía. Porque le dijo, crecé y qué, y llená qué. Y ellos se dedicaron a llenar la tierra y la llenaron. Mire la tierra cómo está llena. ¿O no? Pero hay gente que la quiere vaciar. ¿O no? Y Dios dijo, llénenla. Y hay gente que la quiere vacía. Y Dios dijo, llénenla. O sea que hay gente que está contra lo que Dios dice. Bueno, libro de Lucas capítulo 22. Entonces le hago un resumen. El Señor se sienta, va a celebrar la Pascua en que Él mismo va a ¿qué? En que Él mismo va a morir. Lucas 22. Lucas 22. 22:7. Yo quiero que me presten un micrófono. Entonces aquí dice, la cena de la Pascua, la cena de Pesá, de la fiesta de saltar o pasar por alto. Versículo 7, capítulo 22, libro de Lucas. Entonces vino el día de Masá, o sea, del pan, de la fiesta de los ¿qué? De los panes sin levadura, exactamente. Que es el segundo día de la fiesta. Porque el primer día se sacrifica al cordero. El segundo día empieza la fiesta de los panes sin levadura. Pero ese día que comienza la fiesta de los panes sin levadura es el día 15. Ese día 15 que comienza el 14 por la noche fue que Israel salió de Egipto, celebrando la fiesta de los panes sin levadura después de comerse ¿qué? El cordero. Entonces ese día 15, que es 14 por la noche, se convirtió en un día de gran solemnidad. Exactamente, en un día de gran solemnidad. Entonces vino el día de Masá, pan sin levadura, en el cual el cordero de Pascua tenía que ser sacrificado. Jesús mandó a Pedro
y a Juan con las siguientes instrucciones. Y aquí la palabra instrucción es la palabra torató, o sea, la palabra Torá. O sea que la palabra Torá es la palabra, en el español es la palabra instrucciones, las cuales las tradujeron ley. Y esa palabra es muy pesada. Es muy pesada, porque es como si fuera, cuando hablan de ley, es como si la persona le estuvieran colocando una carga. Pero realmente la traducción es instrucción. O sea que instrucciones que Dios dio a los seres humanos para que por esas instrucciones, al aplicarla, el ser humano supiera que si se mete por ahí puede caer en maldición y que si se mete por allá puede caer en bendición, y supiera qué tenía que hacer. Una serie de instrucciones. Es en ese sentido. Entonces el Señor les dijo, vayan y preparen nuestro ceder, o sea, nuestro cordero de la Pascua, porque el Señor va a comer cordero, ni forma que coma pez, no va a comer pez, va a comer cordero, ¿o no? Para que podamos ¿comer qué? Cordero. O sea que aquí no se habla de pescado por ningún lado, porque este sí es Cristo Jesús. En la otra cosa, por ejemplo en la Semana Larga, se habla de pescado porque realmente no es una fiesta, no es esta fiesta. Esta es una fiesta alterna que el enemigo colocó allí, porque el enemigo siempre trata de alternar con Dios y tratar de colocar algo contrario a lo que Dios ha establecido. Versículo 9. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que lo preparemos? Él les dijo, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que carga un cántaro de agua. Le siguen hasta la casa donde entre. Esas son instrucciones, torató, mandamiento, le dio instrucciones. Y le dicen al dueño, el rabí, es que Cristo Jesús era rabí, él era maestro. Y él era aceptado por todo el mundo como maestro y nadie decía lo contrario. Todo el mundo sabía que él era maestro y nadie decía lo contrario. Le dice, ¿dónde está la habitación de huéspedes donde comeré el ceder, es decir, la Pascua, el cordero de la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una habitación grande en la segunda planta, ya amueblada, hagan los preparativos allí. Fueron y encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho que serían y prepararon. ¿Qué prepararon? El cordero, la Pascua. Hicieron todos los preparativos, inclusive al cordero. Cuando la hora llegó, Jesús y sus emisarios, sus discípulos, se reclinaron a la mesa. Este día era martes. Para comenzar el miércoles. No lo han agarrado todavía. ¿Lo entiende? O sea que estamos en martes por la noche, pero martes por la noche ¿ya qué es? Ya es miércoles, mitad de la semana. Y él les dijo, en realidad he deseado mucho celebrar esta Pascua antes de ¿qué? Antes de morir, o sea que él sabía que tenía que morir por nosotros. Porque les digo que en verdad no lo celebraré de nuevo hasta que les sea dado el significado completo cuando se establezca el ¿qué? El reino de los cielos. Entonces tomando una copa de vino pronunció una bendición y dijo, tomen esto y lo comparten entre ustedes, porque les digo que de ahora, ¿dónde está el micrófono? Déselo a mi amigo Ruiz. Porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Yahweh, de Dios, sea establecido. Venga. También tomando un pedazo de masá, o sea, ¿de qué? De pan sin levadura, pronunció una bendición, lo partió y les dio a ellos diciendo, miren, no tomó una hostia redonda, mire que no tomó una hostia, tomó un pan sin levadura, no es una hostia, es un pan sin levadura. La hostia tiene forma de Dios sol, ¿se acuerda? Es redondita como un sol. Si usted la levanta así, y la pone así, parece que fuera un sol alumbrando. ¿Lo ha visto o no? ¿Por qué? Porque está haciendo alusión al Dios que la representa, que representa a ella. ¿A quién representa? Al Dios Sol. Mírela y verá, dígale que le levanten una cosa de esa grande que ellos hacen y que la levanten así y le pregunten qué es eso. ¿Usted ve? ¿Qué ve ahí usted? Usted ve ahí un sol.
porque es un Dios sol. Entonces dice, y les dijo, y les dio a ellos diciendo, este es mi cuerpo que está siendo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Entonces miren aquí, léeme en el versículo 20, acá, en esta Biblia, ya no. En esta Biblia, léeme el versículo 20, ¿qué dice? Versículo 20, allí. Bueno, ¿funciona o no funciona? ¿Ya? Bien pueda. Sonido. Él hizo lo mismo con la tercera copa después de la comida. Él hizo lo mismo con la tercera copa. La palabra, el número tercero es ordinal. Ordinal es porque es un orden. Si él dice tercera, significa que antes de esa hubo una primera y hubo una segunda, porque él está levantando en ese momento la ¿qué? La tercera, pero viene una cuarta y luego viene una quinta. O sea que esa es la copa de la mitad. El Señor murió en la mitad de la semana, no se olviden. Esa es la copa de la mitad. O sea que antes hubo dos y después habrá otras dos. Y se completan 5 copas. Lea otra vez ese. Él hizo lo mismo con la tercera copa después de la comida, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto. Aquí se bric, pacto. Sí, bric, pacto. Ratificado por mi sangre que está siendo derramada por ustedes. Eso, o sea que la sangre de él era la que iba a ratificar el pacto. Y esa copa que él levantó era la copa número ¿qué? Tercera. Número 3. O sea que había levantado 2 anteriormente e iba a levantar otras 2 dentro de la celebración de la Pascua, de la cena. Pero esa que está levantando, Dios la resalta, porque esa es la copa de la redención. Él dice, esta copa es la tercera copa que levanto. Esta copa se llama la copa de la redención. Esta copa es símbolo de mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Con esta copa que es mi sangre que derramo, es que yo voy a ratificar el pacto renovado, y ese pacto es de sangre para toda la humanidad, y toda la humanidad que quiera y entienda eso, y quiera ser perdonado por esa sangre, será perdonado, y entrará en un pacto eterno con Dios, y la señal es la sangre mía. Eso lo hizo. Bueno, antes de ir aquí a esta tercera copa, estamos viendo la tercera copa, que es la copa de la redención, ¿cierto? Vamos a la primera copa y a la segunda. Entonces, la primera copa y la segunda. La primera copa fue la copa de la santificación. Si usted alguna vez ha tenido conocimiento de lo que hacen en la santería, que le hacen culto a Obatalá, a Yemayá, a Opá, a Orichalán, a Naburucú, le hacen culto a Leleguá. Son espíritus. Y esos espíritus son espíritus o de los hijos de los ángeles caídos, o espíritus, o son ángeles caídos. Son una de las dos cosas. Porque en la santería Changó es lo que usted conoce como diablo o Satanás, pero ellos le llaman Changó. Que cuando usted va a la religión tradicional, todos esos nombres que ellos usan, que Changó, que Obatalá, que Nanaburucú, ellos usan unos nombres como la Virgen de la Caridad del Cobre. Esa es la fachada. Realmente lo que ellos están nombrando es a un espíritu de esos espíritus malos de las tinieblas. Por ejemplo, ellos tienen un nombre que es muy bonito, la Santa Bárbara. Y la Santa Bárbara es una fachada para que usted no diga Changó o para que usted no diga Satanás. Entonces ellos dicen Santa Bárbara. Y usted dice Santa Bárbara es igual a decir Satanás. Pero como tiene el nombre bonito de la santa que es Bárbara, entonces la gente cree que esa es una santa buena, porque aunque sea bárbara es santa. Mire la fachada, ¿entiende la fachada? Entonces hay una virgen que le llama la Virgen de la Caridad del Cobre. Vaya, vea quién es esa señora adentro de ella, quién es ella. Solo es puro nombre, es puro nombre. Pero vaya lo que hace esa señora.
Y entonces le dicen a usted que esa señora es la madre de Jesús. Pero vaya, vea quién es esa cosa adentro, de qué es lo que le están hablando a usted. Por eso es que el Señor dice, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás, para que no te dejes engañar. Entonces, la palabra santificación o santificar también la puede usar Satanás. Él la puede usar. Entonces, ¿qué es la palabra santificación o santificar? La palabra santificar o santificación es apartar, es separar. Entonces, ¿Dios puede apartar o separar a alguien para Dios? Sata también lo puede hacer. ¿De separar a alguien para él? Por eso era que decía Massimino que la familia de él pertenecía a los indios taínos de Puerto Rico. Y cuando él tenía 9 años, la familia bajó un espíritu, bajó del segundo cielo un espíritu, y le dijo a la familia de él que de parte de Sata había determinado que ese muchacho debería ser el sacerdote de la familia. Entonces que había que hacer una ceremonia para declararlo sacerdote de la familia. Entonces lo tenían que llevar a la cueva, que él decía la cueva, ya no iba todo el mundo. Entonces él dice que a los 9 años lo llevaron a la cueva. Y entonces él, mirando al cielo, vio que venía del cielo una bola gigantesca, encendida, como de fuego. Venía una bola de fuego volando por el cielo, volando, volando, y cuando fue llegando a la tierra, fue tomando forma como un ser humano, y cuando se levantó, era un mono alto de ojos azules, Sata. Y él dice que le dio la mano a la mamá, al tío y a todo el mundo, y dijo, este muchacho hay que santificarlo. Este es mío. Este va a ser el sacerdote de la familia. Hicieron la ceremonial y todo eso. Entonces él dice que desde ese momento en adelante, Satanás se convirtió en su maestro. Y le decía, ven muchacho, y se lo llevaba y le decía, muchacho, donde estés me podés llamar y yo llego. Entonces él donde estaba empezaba a clamar al diablo, a Satanás que llegara, y él decía, así se podía demorar 4 horas porque él es lento, pero llegaba. Porque no es tan rápido como Dios, decía. ¿Entiende? Dios es rápido porque Dios ya está aquí. Satanás no. Y entonces se sentaba con él y comenzaba a escribirle, esto es así, esto es asá, usted tiene que hacer esto para matar a alguien, usted hace esto así, esto asá. Y empezaba a enseñarle, estas plantas coja, con esto usted mata gente, nadie se da cuenta porque los científicos no entienden eso. Y entonces de esa forma él dice, maté a más de 100 y nadie supo cómo los maté. Y Satanás lo instruía. Era su maestro. Y se convirtió en el sacerdote de la familia. O sea, Satanás lo santificó, lo apartó para él. A eso es lo que cuando usted escucha que hacen ceremonia de los santeros dicen, le hicieron el santo. ¿Qué le hicieron? El santo, o sea, lo santificaron, significa que lo apartaron para que una deidad de esa o un espíritu de eso, le asignan un espíritu, sea Changó, Yemayá, o Batalá, o Pananá, Burucú, Aurichalá, cualquier cosa de esa, y ese espíritu es el que le asignan, y ese espíritu se encarga de esa persona. Y entonces se coloca sus collaritos, se coloca sus elequitos, coloca su soperita, mete los caracoles y las piedras que representan ese santo, porque ese es santo de su devoción. ¿Así dice la gente? Es eso. Libro de Éxodo capítulo 38. Libro de Éxodo capítulo 38. Versículo 1. Igualmente, hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura es otros 5 codos cuadrados y de 3 codos de altura. E hizo, eso 38. E hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, palas, tazones, garfios, sartenes y todos sus utensilios. Los hizo de bronce e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar.
También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para sujetar las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las recubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas hueco, lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban en servicio a la puerta de la tienda de reunión. E hizo todo esto y lo hizo con el propósito de que esto se iba a usar exclusivamente ¿para quién? ¿Exclusivamente para quién? Para lo que Dios quería. A eso es lo que se le llama santificación. Eso es lo que se le llama santificación. ¿Me entienden esa parte? A eso es lo que se le llama libro de Jeremías capítulo 1. Libro de Jeremías capítulo 1. Para que usted va a entender qué es lo que significa santificación. Libro de Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1 lo dice así, aquí. Jeremías capítulo 1. Dice, versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anató, en tierra de Benjamín, palabra de Yahweh, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Pero yo quiero que Harold lea ese versículo 5. El micrófono, por favor. Hay que dejarlo allí por si lo necesitamos. 1:5 en esa Biblia. ¿Qué dice esa Biblia? Acá dice, ¿te qué? Te santifiqué. ¿Qué dice allá? Antes de que te formara en el vientre, yo te conocía, y antes de que nacieras, te aparté, te di por profeta a las naciones. Allá dice aparté, acá dice santifiqué. Aparté. Es lo mismo que decir santifiqué. ¿Qué es apartar? ¿Qué es separar? ¿Qué es santificar? En el caso de Dios es coger un objeto o coger a una persona y decir, esta persona es mía y yo con esta persona voy a hacer esto y esto y esto. ¿Entienden? Eso es santificó. Por eso es que la Biblia dice, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz, ¿qué? Y el mismo Dios de paz, ¿o qué? Os santifique. Y todo vuestro, ¿qué? Vuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, sea, ¿qué? Separado, apartado por Dios para lo que Dios quiera hacer con nuestro espíritu, alma y cuerpo. Hasta que venga, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo está entendiendo, cierto? Romanos 15:16. Romanos 15:16. Romanos 15:16. Dice así. Romanos 15:16. Aquí. Romanos 15:16. Para ser ministro de los gentiles, de las naciones, a Jesucristo, a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda, ¿qué? Agradable, santificada por quién. O sea, apartados por quién. Separados por quién. O sea, que el Espíritu Santo coja a la persona y la ¿qué? Entonces, el Espíritu Santo no solamente hace la tarea de redarguirnos y de convencernos de que somos pecadores, pero que hay una solución al problema, la sangre de Cristo Jesús. Cuando reconocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y reconocemos que Él derramó su sangre por nosotros, el Espíritu Santo produce en nosotros, en nuestro espíritu, lo que se llama el nuevo nacimiento. Ya somos nuevas criaturas, entonces el Espíritu Santo es colocado dentro de nuestro espíritu para indicar que somos de Dios. Porque si no tenemos el Espíritu Santo significa
que no somos de Dios. Porque si acaso alguno no tiene ¿qué? El Espíritu de Cristo, no es de Cristo, indicando que realmente esa persona se ha reconocido pecadora y ha reconocido que sus pecados son lavados y limpiados a través de la ¿qué? De la sangre de Jesucristo, y por eso es que tiene ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que se sepa eso, que no es ningún religioso, es una persona nacida de nuevo. Entonces el Espíritu Santo comienza la tarea de ¿qué? De irlo apartando, de irlo separando, que cada día que pasa la persona cada día más sea una persona más metida con Dios, o sea, separada, apartada, santificada, que le permita a Dios que Dios haga con la persona lo que Dios quiera. Entonces lo va apartando, alabe lo que él vive, alabe lo que él vive. Antes de que naciese, en el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué, te aparté y dije, eres mío. Y te aparté para usarte como ¿qué? Como un profeta a las ¿qué? A las naciones. Lo hace Dios desde antes que nazcamos nosotros, porque ya nos conoce. Porque el que va a hacer que nazcamos va a ser Él, no el papá y la mamá de nosotros. El papá y la mamá de nosotros tuvieron su relación, pero ellos ni siquiera sabían que en ese momento la señora iba a quedar encinta y ni siquiera sabían quién iba a salir de allí. Pero hay una persona que está pendiente de ese momento y dice, ellos van a voy a permitir que tengan esa relación y voy a hacer que en esa relación nazca este muchacho o esta muchacha. Pero el papá y la mamá de nosotros no están pensando en eso. Y voy a hacer que sea así, asá, asá, asá y así. Y lo hacen en la época tal, en el tiempo tal, en la familia tal, en el papá tal, la mamá tal. Y él está pendiente. Y cuando se tiene la relación ese hombre con su mujer, van millones de espermas y Dios está pendiente de usted. Y él sabe cuál de esos millones de espermas que va moviendo la colita es usted. Y él ya lo tiene a usted pendiente y dice, ese es. Y él está pendiente de usted. Entonces él va a hacer que usted llegue de primero, aunque vaya de último. Porque él lo está viendo es a usted. Mire que no está viendo a los demás. Allá hay millones de personas, ¿sabían ustedes? Aún allí hay millones de personas, porque cada esperma de eso es una persona. Pero él precisamente se fija en ti. ¿No sos especial? Para Dios. ¿No sos especial? ¿Me vas a decir que no sos especial? Que te quejas, que esta vida que yo llevo, que allá hay, que me duele aquí, que me falta allá. Por favor, anda a hablar con el que te hizo, con el que te trajo. Anda a hablar con él y decirle que para él sos especial y que él tiene una vida especial para ti y que te ayude a que eso se cumpla en el nombre de Machía. Anda a hablar con él y decirle, porque naciste porque él quiso que naciera. ¿Ya ves de cuándo te está mirando el Señor? Y todavía hay gente pensando por amor de Dios. ¿Ya ven el amor que Dios te tiene? ¿O no? ¿Qué va a saber la señora quién está acá adentro? No lo ve. Pero Dios lo vio desde antes de nacer. Y dijo, lo santifico, lo aparto, este es mío. Y te apartó y nos apartó para Él. Alabe lo que Él vive. Libro de Juan 10:36 dice así. Libro, como que tengo que afanarme porque esto es medio largo, Dios de mi corazón. Juan, dije Juan ¿qué? Juan 10:36, apenas voy por la primera copa. Que no vamos a terminar borracho, ¿no? Bueno, sigamos. Juan 10:36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ¿qué le parece? Lo santificó y lo ¿qué? Y lo envió al mundo. Eso no solamente es para Cristo Jesús, eso también es para nosotros. Dios nos santificó y nos mandó al mundo.
Lo que pasa es que como tenemos voluntad propia, Él dice, bueno, a ver si la inclinas a mí o no. Vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy, así como hizo con Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús fue Dios que dijo que Cristo Jesús naciera. ¿Se acuerdan ustedes, no? Él mismo lo engendró y vino con un propósito específico, ¿o no? Y Dios estaba pendiente de Cristo Jesús todo el tiempo. Así es con nosotros también. Dios es muy especial, ¿oyeron? Es muy especial con nosotros. Efesios capítulo 5, versículo, Efesios capítulo 5, versículo, Efesios capítulo 5, versículo 16 dice, Efesios capítulo 5, versículo 26. Leamos desde el versículo 23 o 22. Las casadas estén sujetas ¿a quién? A sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Ojo con los hombres celosos que cuando escuchan que la mujer se tiene que sujetar al otro señor, no les gusta. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la congregación, la cual es el cuerpo de Cristo, y Cristo es su salvador de ella, ¿o no? Entonces, ¿a quién le debe fidelidad la congregación? A Cristo Jesús, que es su salvador y es su cabeza. Así que como la congregación está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo que pasa es que Cristo tiene bien puesta la cabeza. Yo no sé el marido de la señora si la tiene bien puesta o no. ¿Lo entiende? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a nosotros, ¿o no? Y se entregó a sí mismo ¿por quién? Por nosotros, ¿o no? ¿Para qué? Para santificarnos, o sea, para que nosotros cada día más nos apartemos para Él, para que Él haga con nosotros lo que Él quiera conforme a su voluntad, que eso es bueno para nosotros también, más que para cualquiera. Habiéndola purificado, lavándola en el agua, y esa agua ¿qué es? Y esa agua es la palabra de Dios. Y esa agua es la palabra de Dios. Esto es lo que se le llama el proceso que estamos viviendo hasta que Cristo Jesús venga. Apocalipsis 22:11 y me voy para otra copa. Apocalipsis 22:11 dice así. Apocalipsis 22:11 dice. 22:11. Versículo 10. Y me dijo, no selles el libro de la profecía de este libro, no selles las palabras, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Si quiere ser injusto, bien pueda ser injusto. ¿O no? ¿Dice o no? O sea que no lo obliga. El que es justo, o sea que quiere hacer las cosas conforme a la ¿qué? A la voluntad de Dios, practique la justicia todavía, o sea, entonces siga haciendo la voluntad de Dios. El que es santo, santifíquese, o sea, apártese cada día más ¿para quién? Para Dios. ¿Dice o no dice? He aquí yo vengo pronto. Mejor dicho, ya no es pronto, ya es vengo ya. Y mi galardón, mi premio conmigo, para recompensar a cada uno según su obra que hizo en Cristo Jesús. A ver qué fue lo que hiciste pues. Un día se va a reunir con nosotros y nos va a reunir. Todos son salvos los que están aquí, dice. Tranquilo que todos están salvos, no tienen problema. Pero voy a ver qué fue lo que hiciste con lo que te di. A ver cómo quedas dentro de mi gobierno. A ver si quedas gobernando o no quedas gobernando. Si sos salvo, estás conmigo, pero no te puedo mandar a gobernar porque pues si no hiciste nada para aprender a gobernar. Entonces la señora que barría
Dios le dijo, barra, tranquila, barra, y ella barrió, y era la escoba más buena de todas las escobas que había en la congregación y en el país y en el barrio. Entonces alguien pensaba que era un trabajo bajo, y Cristo Jesús dice, está aprendiendo a gobernar. O sea que esa señora de la escoba la mando a gobernar la ciudad de Nueva York. Cuando esté en mi gobierno, ¿qué le parece? De la escoba. Porque pensamos que Dios es como nosotros y que Dios piensa como nosotros, que hay puestos bajos y hay puestos altos. ¿Dónde está eso? Para Dios no hay puestos bajos ni hay puestos altos. Todos los puestos para Dios son puestos. Solamente Él quiere ver es qué es lo que tú haces, ¿dónde? En tu puesto que estás. ¿Qué haces allí? ¿Cómo lo haces? Entonces nosotros somos los que usamos el concepto de lo bajo, que no, que este puesto yo creo que es más alto, que ese de allá es más bajo, que el barrendero es más bajo, que el que predique es más alto. Ese es concepto humano, no es concepto bíblico. Porque esa persona que limpia esos baños puede quedar en un momento dado en un mejor puesto dentro del gobierno de Dios que un predicador de Racamandaca. Para que lo sepa. Y sépase que lo que usted haga, hágalo bien. Eso. O no haga nada. Pero si lo hace, hágalo bien. Porque lo está haciendo ¿para quién? Para el Señor, no para los hombres. Porque el que te está viendo realmente ¿quién es? Es Dios. Lo que piensen los hombres es lo de menos. Porque todo lo que estamos haciendo sirve para algo en un momento dado. Hacelo bien porque te va a servir de mucho. Porque la vida eterna es eterna. ¿Oyeron? Bueno, vamos a la segunda copa. La segunda copa es el Jalel, Jalel. De ahí viene la palabra aleluya. ¿Sabía usted que Cristo cantaba? ¿Cristo cantaba? Mateo 26. Mateo 26. Si a usted no le gusta cantar, le digo, Cristo cantaba. A Cristo le gustaba mucho cantar. Mateo 26. 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, ¿sabe quién estaba cantando allí? Con ellos. Cristo Jesús cantaba con ellos. ¿Qué cantaba? Los himnos. ¿Cómo se le llama a esos himnos? ¿Qué dice allá? Allá en hebreo, ¿qué dice? No, allí. Jalel, Jalel. De allá es que viene la palabra aleluya. Aleluya. Es Jalel. Jalel es cántico. ¿Para quién? Cántico de alabanza ¿para quién? Para Yahweh. Aleluya. Ya es Yahweh. Jalel es cántico de alabanza para Yahweh. O sea que Cristo Jesús cogía a su grupo y empezaban a cantar y alabar a Dios. ¿Oyeron? Para que no le dé pena hacer eso. ¿Qué significa eso? Marcos 14, 26. Marcos 14, 26. Aquí. A mí me gusta en todo lugar donde yo estoy, sea un hotel, sea la casa, sea la congregación, sea el carro, tengo un aparato de sonido allí que está sonando las alabanzas, ¿oyeron? Por ejemplo, en este momento en la casa están sonando las alabanzas porque está prendido el aparato allá. Siempre está así. Y siempre yo estoy allí. Entonces dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de las ¿qué? De las olivas. Entonces Jesús les dijo todo, bueno, y sigue. Cantó el himno, ¿cierto? Salmo 69. Salmo 69, aquí. Salmo 69. Salmo 69. Dice así. 69, 30. Alabaré yo el nombre de Dios ¿con qué? Con cántico. Lo exaltaré ¿con qué? Con alabanza. Y agradará a Yahweh más que qué.
más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Mira cómo le agrada a Dios cuando le cantas alabanza. ¿Lo estás viendo? Porque hay gente que le da pena, pero mira cómo le agrada a Dios que le cantes una alabanza. ¿Lo está viendo, cierto? Salmo 95. Salmo 95. A Dios no le importa a usted si canta rana, si canta tarro. No importa. A Dios no le importa el tono de la voz suya. Lo que a Él le importa es que de su corazón está fluyendo algo de amor suyo hacia Dios. Que le está diciendo, Dios, te amo, eres bueno, gracias porque tú eres quien me protege, quien me ayuda. Eso le agrada a Dios. No el tono de la voz suya. El tono de la voz suya es lo de menos. Con Dios cante aunque no cante. Salmo 95. Dice en el versículo 1, venía, clamemos alegremente a Yahweh y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, ¿o no? Lleguemos ante su presencia ¿con qué? Con alabanza. Entonces, a la presencia, ¿cómo se llega? Entonces, allí es que usted está desechando algo lindo, mire. Usted quiere entrar a la presencia, es por la sangre de Cristo Jesús, ¿cierto? Pero hay otra cosa, la sangre, y otra cosa lo va metiendo usted a la presencia, ¿la qué? La alabanza. Entonces la alabanza te va metiendo y cuando pensás menos pensás, estás en la presencia. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Entonces, todos tenemos problemas, situaciones difíciles, apretura o no. Todo se resuelve en la presencia o no. Entonces, en vez de estar llorando y en vez de estarte quejando, y ay, 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 y yo, y pobre de mí, y entonces yo soy el que más sufre. No, todos sufrimos. Entonces, decís, esto se resuelve con alabanza, con la sangre de Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo Jesús, tengo derecho a entrar delante de la presencia del Padre, pero voy a entrar con alabanza. Porque cualquier cosa que esté viniendo contra mí, ahora se pudre en el nombre de Cristo Jesús. Entonces comenzás a alabarlo. Señor, usted es bueno, usted es quien me ayuda, usted es quien resuelve mi situación, Padre maravilloso. Por eso estoy aquí con usted en el nombre de Cristo Jesús. No estoy quejándome, Padre, lo estoy alabando y comenzás. Y cuando menos pensás, la cosa está resuelta. Esa es la segunda copa. Dios te apartó, sos de Dios. Pero esta copa la necesitas tomártela todos los días. La del jalel, la de la alabanza. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Salmo 32:7. Salmo 32:7. Salmos 32:7. Aquí dice, Salmo 32. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me qué. Entonces los cánticos, ¿qué son? ¿Qué te traen? Liberación, pero no entiende el pueblo. Pone a hacer esto y verá que viene la liberación, viene la restauración. Es que el pueblo, es que la gente cree que cuando se reúne a cantar o cuando uno canta en su casa, eso no es cantar por cantar, eso tiene una connotación. Allí está pasando algo. Entonces hay gente que dice, es que eso es canto, entonces yo llego a la palabra. Y ya pasó la palabra, viene el canto, yo me voy para mi casa. Hombre, por favor, usted sabe lo que Dios ha hecho conmigo en la alabanza. A mí me ha gustado mucho la alabanza. Y yo me metía con el Señor en la alabanza. Y a mí me importaba un bledo los demás. Para mí el Señor es el Señor. Y en medio de la alabanza, yo caía al piso. Y cuando me levantaba de ahí, yo sentía acá adentro que algo había cambiado dentro de mí. Y así me he ido. Y cuando yo
veo que la situación se está como apretando. Dios, ¿qué es esto? Ahí mismo doblo rodilla y venga la alabanza y me meto con el Señor. Señor, aquí estoy. Y el Señor arregla eso en el nombre de Cristo Jesús. ¿Entiende? Pero la gente no practica. Dios tiene estas cosas y la gente cree que eso es porque si no, eso tiene una razón de ser. En Dios todo tiene una razón de ser. Salmo 28, versículo 7. Yahweh es mi fortaleza y mi escudo. Esa es una alabanza. En Él confió mi corazón, mi alma, y fui ¿qué? Ayudado. Por lo que se gozó mi alma y con mi cántico le ¿qué? Listo. Es eso. Ponete a cantarle al Señor. No perdas el tiempo. Y verá lo que el Señor va a hacer. Apocalipsis 5 dice. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Aquí. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los que están cantando esto son la esposa del Cordero. Versículo 8, está simbolizada por los 24 ancianos, reyes y sacerdotes. Reyes porque reinan y sacerdotes porque le ministran al Señor. El Señor nos ministra, yo lo ministro, Él me ministra. ¿Sabías tú que tú ministras a Dios? Cuando Dios te ve humillado allí con Él, con ese corazón sincero, como un niño, que aquí estoy Dios, y desde tu corazón va saliendo ese perfume de alabastro. Señor, yo te amo y Él sabe que es sincero, te alabo, te bendigo y yo me humillo. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás ministrando a Dios. Estás conmoviendo a Dios de que un ser humano que tiene voluntad propia, que podría estar por allá, es allí con Él. Que tomó la decisión no de irse por allá, sino de estar ahí con Él voluntariamente. Él no te obligó y tú estás allí. Eso conmueve al corazón de Dios. Lo ministras a Él. Así como también Él muchas veces te ministra y uno se pone a llorar, uno también a Él lo ministra. Y Él también se pone a llorar con nosotros. De emoción, se emociona cuando Él ve un ser humano que lo ama de esa forma. Como lo hacía Cristo Jesús, como lo hacía Isaac, Abraham, Enoc, Elías, Eliseo, Pedro. Se emociona. Por eso es que el Señor está emocionado y pronto nos vamos a reunir con Él en el nombre de Mashiach. Él está emocionado con nosotros. Es el Dios de la Biblia. Apocalipsis 14:3 dice. Apocalipsis 14:3 dice. ¿Usted cree que Dios no está emocionado de que nos vamos a encontrar con Cristo Jesús dentro de poco? 14:3, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que no son 144,000. Este es un número simbólico en este contexto bíblico, no en Apocalipsis 7, sino aquí. Que tenían el nombre de Él y de su Padre puesto en la diadema sobre su frente, o sea, que son el cuerpo de Cristo, gente que va a gobernar, tienen diadema de rey. ¿Se acuerda? Dice ahí, tienen una diadema aquí. O sea que no está hablando de 144,000 en número, sino de una forma espiritual. 144 es una vida llena del Espíritu Santo, multiplicado por 1000. El número 1000 es símbolo del lugar santísimo. Es 10 a la 1. 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. 10 a la 1 es 10. Por 1, 10. 10 a la 2 es 100. Van 3 dimensiones. Y 10 a la 3 es 1000.
Van 4 dimensiones. 4 dimensiones. Así es el lugar santísimo. 4 dimensiones. No es un cubo. Disculpa, no es un triángulo. Es un cubo. Si usted ve las dimensiones de la Nueva Jerusalén y usted mira, es un cubo. La Nueva Jerusalén es como un cubo. Porque cubo es el símbolo que Dios usa para 4 dimensiones que son la altura, la profundidad, la anchura y la otra, la largura. 4. Y así es el lugar santísimo. Por eso es que 144,000 es una vida llena del Espíritu Santo en la profundidad, en la altura, en la anchura, en las 4 dimensiones. Es por eso. Y conoceréis la profundidad, ¿se acuerda? La anchura, la largura, las 4 dimensiones que dice Dios allí. Es eso, 144,000. Versículo, y oyó una voz desde los cielos como estruendo de muchas aguas precipitándose y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como voz de arpistas que entonaban sus arpas. Arpistas, gente que está ¿qué? Alabando, alabando, alabando al Señor. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos pues fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada falsedad, pues son sin defecto delante del trono de Elohim. O sea, gente que realmente amó al Señor. Exactamente. Y Apocalipsis 15:3 dice, aquí, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Yahweh, y Elohim Shaddai, todopoderoso, justo y verdadero, son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los escogidos. ¿Quién no te temerá, oh Yahweh, y dará esplendor a tu nombre? Pues solo tú eres santo, apartado, excelso, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces la tercera copa, ya saben ustedes cuál es. Esta copa es símbolo de mi ¿qué? De mi sangre que por vosotros es derramada. Para irme a las otras 2 copas, rápido. La cuarta y la quinta. La cuarta es la copa de Elías. Así se llama. ¿Por qué? Porque siempre en las 2 venidas del Señor debe ir un Elías delante de él. En la primera, Elías era Juan el Bautista, ¿o no? Malaquías 4 dice, Malaquías capítulo 4 dice, libro de Malaquías, no se olvide que siempre que el Señor va a venir en la primera o en la segunda, debe aparecer primero un Elías. Capítulo 4 dice, versículo 5, he aquí yo os envío a quién, el profeta Elías, antes que venga la gran y terrible tribulación. ¿Lo vio? Tribulación. He aquí él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. O sea, una de las cosas que hay que pasar es que las familias deben ponerse en paz, las familias deben organizarse en el nombre de Cristo Jesús. Si usted es una persona en Cristo Jesús, a estas alturas su mujer, usted, sus hijos, deben estar organizados en Cristo Jesús. Eso les será bien para ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Se acuerda? Y irá, Lucas 9:30 dice, Lucas capítulo 9 dice, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 30 dice, y aquí, Lucas capítulo 9, versículo 30, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Sabe por qué resalté esto?
porque aquí en este contexto bíblico de Lucas 9, Lucas 9, ¿9 qué? 9:30, Lucas 9:30, aquí hablan de la transfiguración. Entonces allá aparece Elías y aparece Moisés. Pero en Mateo 17:3, toma tu micrófono y léeme el título, lo que dice en esa Biblia, Mateo 17:3. Mateo 17:3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sonido. El título. Título de Mateo 17. Sí. Yahshua recibe instrucciones por medio de Moshe y Eliyahu. Jesucristo, Yahshua, recibe unas instrucciones que Dios le da y se las dio por medio de ¿quién? Moisés, De Moisés y de Elías. Por eso es que Moisés y Elías están allí. Pero la pregunta es, ¿está recibiendo las instrucciones en ese momento o qué es lo que Dios está diciendo? ¿Dónde estaban las instrucciones que Cristo Jesús recibió cuando viniera como hombre? Iban a estar esas instrucciones allí. De parte de Dios las recibió. Dios se las dio a él a través de ¿quién? De Moisés y de Elías. Eso es lo que es la transfiguración. La transfiguración dice, ojo, entiendan, este Señor Jesucristo que está ahí, Yahshua, y este Moisés y Elías que están allí, son las instrucciones que Dios le dio a él cuando él viniera como hombre. Esas instrucciones se las dio a través de Moisés y de Elías. Entonces esas instrucciones, ¿sabes dónde estaban? En la ley y en lo que escribieron los ¿qué? Los profetas. Por eso era que Machía sacaba siempre la Biblia y decía, es que ustedes no entienden que lo que yo hago y que de mí habló ¿quién? De mí habló Moisés, de mí habló Elías. Las instrucciones están allí, no las entienden. Y no las entienden. Moisés y Elías hablaban era de Cristo Jesús. Porque la Biblia habla es de Cristo Jesús. La Biblia no puede hablar de nadie más sino de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la palabra de Dios. ¿Entendemos esa parte? Lucas 1:17 dice, 16 o 15, porque será grande, ¿quién? Delante de Dios, Juan el Bautista, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde que esté ¿dónde? En el vientre de la mamá. O sea que desde allá el Espíritu Santo ya lo trae organizado al muchacho. Y hará que muchos de los hijos de Israel, no todos, muchos se conviertan ¿a quién? A Yahweh y Elohim de ellos. Se está hablando que Yahweh y Elohim de ellos, ¿quién es? Cristo Jesús. Aquí a Cristo Jesús le llama Yahweh Elohim de ellos. Porque ¿a quién se tienen que convertir ellos? A Cristo Jesús. E irá delante de él, de Cristo Jesús, con el espíritu y el ¿qué? Y el poder de Elías. O sea, no es Elías, sino que va es con el espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. O sea, para que haya una reconciliación dentro de la familia. Y de los rebeldes que están rebeldes a que se metan en el camino correcto de los justos para preparar al Señor un ¿qué? Un pueblo correcto. Entonces, este hombre, Juan el Bautista, fue usado por Dios y Dios hizo que naciera. ¿Se acuerda que el papá y la mamá no tenían hijos? ¿Se acuerda que eran unos viejos? La mamá de él ya ni menstruaba. Y Dios hizo que este muchacho naciera, este Juan el Bautista. Y lo colocó delante del Señor para que fuera preparando a la gente. Prepárale a la gente el corazón a Dios. Porque Cristo Jesús ya viene. Pero como este hombre iba a morir, entonces por eso era que Dios no mandó en esta primera parte a Elías. Lo reservó para la segunda parte. Entonces ahora dice Malaquías que Elías va a venir antes de que venga la ¿qué? La gran tribulación. O sea que en cualquier momento debe aparecer aquí en la tierra Elías. El profeta Elías, el verdadero Elías. Debe aparecer con Enoc, predicando. Bueno, vámonos a la última copa.
Se llama las copas de la ira. ¿Se acuerda que viene Elías? Y prepara el corazón del mundo y de Israel para recibir al Señor. Entonces los que están allí, que estaban rebeldes, se dan cuenta que Machía está arriba todavía. Que Machía no es ese que está allí, que ese es el anticristo. Entonces mucha de esa gente de Israel, entendiendo eso y del mundo, colocan su corazón a favor de Machía. Esos son los justos que heredarán la tierra. Entonces se preparan y se mentalizan que Cristo Jesús está ahí, que viene por ellos en la segunda venida, porque ellos se quedaron aquí en el arrebatamiento. Y esa gente es la que no se deja marcar. Esa gente es la que no sigue al anticristo. Esa gente es la que no le importa lo que el anticristo haga, pero para ellos ya Cristo es Cristo, porque ellos están mentalizados, porque Dios manda a alguien que los instruya. ¿A quién? A Elías y a Enoc. Y instruyen a esa gente. Y se preparan para recibir a Cristo Jesús. Y ellos son los que atraviesan toda la gran tribulación hasta el final. Y luego el Señor dice, benditos de mí vengan, recibí la tierra por heredad. Entonces, después de eso, dice Apocalipsis 12, que cuando Elías termine su propósito que Dios tenía con él, y ya hizo lo que tenía que hacer en un ministerio de 3 años y medio también, va a comenzar la gran tribulación, ¿cierto? Eso es Apocalipsis 11, los 2 testigos. Cuando los 2 testigos terminen de dar su testimonio, ¿cuántos años han corrido? 3 años y medio. Entonces va a comenzar la gran tribulación. ¿Se acuerda que Elías viene antes de que comience la gran tribulación? Entonces dice, versículo 11, entonces capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y la cuenta de los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisotearán a Jerusalén durante 3 años y medio, o sea, 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que expliquen mis instrucciones a la gente con poder profético por 1260 días, que también son iguales a 3 años y medio, vestidos de cilicio, vestidos de luto, porque la situación del mundo está apretada. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, y los 2 hombres que están en este momento en ese asunto son Enoc y Elías. ¿Cuál otros 2 están en ese asunto? Ellos están allí, vivos. Si alguno quiere dañarlos, saldrá fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos, y si alguno quisiera hacerles daño, debe morir él de la misma manera que planearon. Estos tienen poder para cerrar los cielos a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces lo consideren necesario. Cuando hayan acabado de testificarle al mundo y a Israel de quién es Machía, y que Machía está arriba, y que él fue el que arrebató al pueblo, y que ese que está allí es un farsante, es el anticristo, la bestia que sube del abismo, o sea, el anticristo, que ha sido herido de muerte. ¿Quiénes lo hirieron de muerte? Los rusos. ¿Cuándo? Cuando los rusos entraron a Israel, que estaba en paz y seguridad, y dijeron, esta es la oportunidad de conquistar a Israel para que podamos dominar el mundo, porque el que domina a Israel, domina el mundo. Entonces entra con su ejército y a caballo, van a entrar a caballo, tienen caballo pero por montones preparados, por el territorio que representa caballos. Y entraron a conquistar a Israel, y entonces Dios se apersonó del asunto y cogió a ese ejército y lo volvió papilla, dice la Biblia. Pero en esa guerra hirieron de muerte al anticristo. Significa que el anticristo no pudo hacer nada por Israel, porque está herido ahí en el piso tirado, que se está muriendo, pero no está muerto. Entonces Israel ve la manera sobrenatural que lo libraron de los rusos, y se da cuenta que el que hizo eso fue Machía, desde arriba, porque el otro está ahí tirado. Y entonces Israel dice, nos equivocamos, el Señor es Yahshua, Él es que es el Señor. Y se convierte Israel a Cristo Jesús,
pero se prepara para la gran persecución que se le viene. Y luego se levanta esta bestia. Se levanta con espíritus que vienen del abismo y lo levantan, le sanan la herida y se levanta este hombre como la bestia. Entonces este hombre va a Jerusalén, porque en ese momento él, para poder dominar al mundo, debe estar ¿dónde? En Jerusalén, porque todavía no ha estado. Y va a entrar y se va a apoderar del templo para poder gobernar el mundo, porque el que quiera gobernar el mundo tiene que estar en Jerusalén, porque Jerusalén es el centro de la tierra. Y va al templo y hace toda clase de abominaciones, y ahí es que él comienza a dominar el mundo. Ahí es que hace que a todos, pequeños, grandes, al que sea, ahí es que él obliga a la gente, porque él ya tiene la sartén por el mango. Entonces él mata a los 2 testigos. Y ahí es que Dios le dice a Israel, cuando vean la abominación desoladora a este hombre que se levanta y va a Jerusalén al templo y comienza a hacer sus abominaciones, entienda, el que esté en la azotea, el que esté en el campo, corra, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido nunca, ni la habrá. Y mata a los 2 testigos. Entonces, cuando él mata a los 2 testigos, ellos mueren es porque ellos ya cumplieron su ¿qué? Su propósito. Entonces, ahí se viene la quinta copa con todo. ¿Cuál es la quinta copa? Eso. Las copas de la ira. Esa es la quinta copa. Entonces Dios coge así, tener la sartén por el mango, crees que está dominando el mundo desde Jerusalén y le envía una copa, otra copa, otra copa, otra copa y le va desbaratando todo lo que tiene al anticristo. Eso es lo que va a hacer Cristo Jesús. Él lo que hace con esas copas es de destruirle al anticristo todo lo que tiene. Pero a las personas que están convertidas a él, el que los está persiguiendo es el anticristo, no Cristo. Antes Cristo los está ¿qué? Y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande y terrible, cual no lo ha habido jamás. O sea que vienen terremotos que son más terribles que cualquiera que haya pasado. Desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad de Jerusalén se partió en 3. Y las ciudades de las naciones, las grandes ciudades y ciudades de las naciones cayeron. Se desmorona todo. Pero Dios está protegiendo a su gente. Los tiene que proteger. Y la gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces se acordó de Roma y dijo, me acuerdo que a Roma la tengo que acabar. Y toda isla se estremeció y las montañas se corrieron de su lugar. Es una cosa espantosa. ¿Qué le parece? Si nomás con un temblorcito corre todo el mundo. ¿Qué le parece con estas cosas que Dios está diciendo aquí? Las islas corren, los montes huyen. Y las montañas desaparecieron y no fueron halladas. Para que usted se imagina las montañas que tenemos aquí que se desaparezcan, ¿para dónde se fueron? ¿Sabe lo que tiene que pasar para que eso ocurra? Eso tiene que ocurrir una cosa espantosa. ¿O no? Y luego viene el granizo. Luego viene el granizo. Caen piedras que cada una pesa 90 libras. No gotas, y esa es que es la gota de lluvia. La gota de lluvia ahí no son goticas de lluvia, son goticas de piedra y cada una pesa 90 kilos y cae. Y eso es lo que no le gusta a la gente. Porque el Señor está destruyendo el reino del anticristo. No lo puedes reinar. Y está protegiendo a su gente. Así es que termina el mundo. Así es que termina el mundo. Pero los que son del Señor son protegidos. Y entonces el Señor no quiere que usted y yo estemos allí. Que allí estén otros, aunque sean del Señor. Allí es que Él quiere que usted esté arriba. Por eso es que lo está invitando a que usted esté arriba. Bueno, vamos a levantarnos. Vamos a celebrar la cena. Celebremos la cena y... Bueno, que el Señor me lo bendiga. ¿Oyeron?
Ya saben lo que tienen que Saludos. hacer, ¿no? Hay que meterse con el Señor. Bueno, nos vamos preparando ya para la parte final. El Señor es maravilloso, ¿oyeron? Yo les he dicho a ustedes, yo lo hago como un testimonio. Hace un año empecé a sufrir de algo que no es de hace un año, sino que eso era una cosa que venía desde hace tiempo. Y si Dios no mete la mano, eso me mata por allá adentro. Y de alguna forma Dios tenía eso ahí cogido. Dios, ¿qué es eso? Y yo no sabía qué era eso. Tenía una bolsa así. Yo me la tocaba cuando iba al baño. Pero era una cosa insoportable. Todo el día me bañaba. Y todo el día me rascaba y yo, ¿pero qué es eso? Yo no sabía qué era eso. Después Dios me dijo a través de mi mamá que eso era una bolsa que tenía llena de toda clase de parásitos. De toda clase de lombrices y gusanos habidos y por haber. Y he estado en eso un año. Y yo siento la bolsa que se va poniendo pequeña, 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 pequeña. Y hace como unos 15 días, el Señor me dijo, me llevó a alguna parte y en esa parte, mira esto, y compré algo de un producto natural. Y ese producto natural acaba con 120 clases de parásitos. Pero no molesta el cuerpo porque es natural. Porque los químicos ahora producen una... Te van a beneficiar una cosa, pero te afectan otra. Y entonces el Señor es maravilloso, porque el alivio que uno siente es tremendo. Yo le doy gracias a Dios por todo. Digo, gracias a Dios, mira qué bueno. Y he estado un año con ese asunto. Ustedes no me han visto quejándome. He estado aquí predicando, ¿o no? Yo no me he quejado. Porque yo sé que todo tiene solución. Que Dios, tú me vas a decir qué es eso y cómo se resuelve. Y eso se ha resuelto en el nombre de Cristo Jesús. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores. Reconozco que soy pecador. Pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre. Y con esa sangre me ha comprado. Y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Y te pido que escriban mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida, que está en los cielos, y no lo borres, nunca jamás. Voy a repetir esto que hace rato, cuando llegamos aquí, el Señor les estuvo explicando que Dios estaba dispuesto al que tenía que darle carro, le daba su carro, al que tenía que darle su casa, le daba su casa, al que tenía que darle su finca, le daba su finca. Y entonces esa palabra de Dios está teniendo su cabal cumplimiento. Entonces yo les recuerdo a ustedes que Dios todavía tiene eso vigente, que todavía el Señor está diciendo que al que necesite su casa le va a dar su casa, y al que necesita su carro le va a dar su carro, y al que necesite su finca le va a dar su finca, en el nombre de Cristo Jesús. Y al que necesite sanidad también se la va a dar en el nombre de Cristo Jesús. Y se lo recuerdo para que sepa que Dios todavía lo tiene vigente, ¿oyeron? En el nombre de Cristo Jesús.